Imagínate estar perdido en medio del océano. Sin comida, sin agua, sin motor. Sin saber si es lunes, domingo o si ya pasó un año. Imagínate ver morir a tu único compañero. Y quedar completamente solo en un bote diminuto, rodeado de miles de kilómetros de agua. Ahora imagina sobrevivir así. 438 días. Esta no es una película. Esta es la historia real del náufrago salvadoreño que desafió la muerte. José Salvador Alvarenga nació en la costa de Ahuachapán, El Salvador, en una comunidad humilde llamada Garita Palmera. Desde niño su vida fue el mar. No tenía lujos. No tenía estudios universitarios. Pero tenía algo más importante, experiencia real. Sabía leer el cielo. Sabía cuando una nube significaba tormenta. Sabía cómo se comportan los peces. Sabía sobrevivir. En su juventud emigró a Chiapas, México, buscando trabajo como muchos centroamericanos. Allí se convirtió en pescador artesanal. Era fuerte. Resistente. Acostumbrado a jornadas de más de 20 horas. Otros pescadores decían que podía aguantar más que cualquiera. Tenía una hija en El Salvador. Y aunque vivía lejos, siempre hablaba de ella. Esa idea, volver a verla, sería su motor cuando todo se derrumbara. Ese día parecía normal. Alvarenga salió a pescar tiburones, como tantas veces antes. Pero su compañero habitual no pudo ir. En su lugar enviaron a un joven de aproximadamente 22 años llamado Ezequiel Córdoba. El muchacho tenía poca experiencia. Ese pequeño detalle cambiaría la historia. Salieron temprano. El plan era simple. Pescar. Volver esa misma noche. Nada más. Pero horas después, el cielo se oscureció. Las nubes se cerraron. El viento rugió. El mar se agitó. Una tormenta brutal cayó sobre ellos. Las olas golpeaban el bote como si quisieran romperlo. El motor se dañó. La radio dejó de funcionar. Y en ese instante quedaron a la deriva. Sin control. Sin rumbo. Sin ayuda. El océano había tomado el mando. Al inicio no entraron en pánico. Pensaban que los rescatarían pronto. Sabían que otros pescadores los habían visto salir. Era cuestión de tiempo. Intentaron remar. Intentaron orientarse. Intentaron mantenerse calmados. Pero pasaron los días. Y nadie apareció. Las provisiones se acabaron. El hambre llegó primero. Luego la sed. Luego el miedo. El horizonte era siempre el mismo, una línea infinita donde el cielo se encuentra con el agua. Sin barcos. Sin aviones. Sin señales de vida humana. Solo océano. Cuando el cuerpo tiene hambre extrema, deja de importar el sabor, la higiene o la costumbre. Solo importa vivir. Para sobrevivir, comenzaron a comer lo que pudieran atrapar. Peces crudos. Aves marinas. Tortugas. Incluso pequeños tiburones. No tenían fuego. No tenían sal. No tenían utensilios. Todo se comía crudo. Para beber, recolectaban lluvia en botellas y recipientes. Cuando llovía, era una bendición. Cuando no llovía, bebían su propia orina. El sol quemaba la piel hasta abrir heridas. Para protegerse, se cubrían con cajas, plásticos y pieles de animales. El cuerpo dolía. La boca ardía. Los labios se partían. Pero seguían vivos. El joven Ezequiel no resistió psicológicamente. No podía soportar la idea de comer carne cruda. Decía que se enfermaría. Decía que moriría así. Entró en depresión. Dejó de comer. Dejó de beber. Dejó de hablar. Alvarenga trató de obligarlo. Le rogó. Le gritó. Lo sacudió. Pero el joven ya había renunciado a la vida. Después de aproximadamente 4 meses, murió. Alvarenga quedó solo en medio del océano. El silencio era insoportable. Durante varios días habló con el cadáver de su compañero. Le contaba historias. Le decía que pronto serían rescatados. Fingía que seguía vivo. Pero el cuerpo empezó a descomponerse. El olor se volvió imposible de soportar. Entre lágrimas, lo lanzó al mar.
Ese fue el momento en que entendió algo. Si no luchaba, él sería el siguiente. La soledad total es una tortura psicológica extrema. Sin voces, sin sonidos humanos, sin contacto, la mente empieza a romperse. Para mantenerse cuerdo. Hablaba solo, cantaba, gritaba, rezaba. Recordaba conversaciones pasadas, imaginaba personas, soñaba despierto. Contaba el tiempo mirando la luna. Su mayor miedo no era morir. Era perder la razón. No solo luchaba contra el hambre. El océano intentó matarlo muchas veces. Tormentas gigantes. Olas que casi voltean el bote. Tiburones golpeando la lancha. Infecciones en la piel. Quemaduras solares. Debilidad extrema. Una vez una ola lo lanzó fuera del bote. Logró volver a subir por puro instinto. Si el bote se iba, moría. El tiempo dejó de existir. Pasaron meses. Luego un año. Su cuerpo cambió. Perdió mucho peso. Su piel se volvió gruesa. El cabello creció salvaje. Las uñas se alargaron. Parecía un sobreviviente prehistórico. Pero seguía vivo. Las corrientes lo arrastraban miles de kilómetros sin que él pudiera hacer nada. Desde México hacia el corazón del Pacífico. 30 de enero de 2014. Después de 14 meses a la deriva, su bote chocó contra un arrecife. «Tierra», exclamó. Salió caminando tambaleándose por la playa de una isla remota del atolón Ebon, Islas Marshall. Los habitantes locales lo vieron. Pensaron que era un espíritu. No hablaba su idioma. Solo repetía una palabra. México. Cuando lo llevaron a un hospital, los médicos esperaban encontrar a un hombre al borde de la muerte. Pero no. Estaba débil, sí. Deshidratado, sí. Pero vivo. Sorprendentemente estable. Cuando contó su historia, muchos no le creyeron. Sonaba imposible. Un hombre no puede sobrevivir más de un año perdido en el mar, ¿o sí? Expertos analizaron su caso. Estudiaron corrientes marinas. Estudiaron vientos. Estudiaron rutas oceánicas. La conclusión fue impactante. Su historia era físicamente posible. Las corrientes del Pacífico podían arrastrar una lancha desde México hasta las Islas Marshall en ese tiempo. No era mentira. Era real. Alvarenga regresó a El Salvador. Se reunió con su familia. Volvió a ver a su hija. Sobrevivió. Pero nadie vuelve igual después de algo así. Sufría pesadillas. Insomnio. Ansiedad. Recuerdos constantes del océano. Sobrevivió al mar. Pero el mar nunca salió de su mente. Durante más de un año. El océano fue su único mundo. No hubo calles. No hubo voces. No hubo abrazos. Solo viento. Solo sal. Solo silencio. El sol lo quemó. La sed lo torturó. El hambre lo consumió. Y aún así, siguió respirando. Cada amanecer era una pregunta. ¿Sobreviviré hoy? Cada noche era un milagro. Seguía vivo. El océano intentó quebrarlo de todas las formas posibles. Con tormentas. Con soledad. Con desesperación. Le arrebató a su compañero. Le robó el tiempo. Le borró los días. Pero no logró quitarle algo. La voluntad. Porque cuando un ser humano está completamente solo, sin nadie que lo vea, sin nadie que lo escuche, sin nadie que sepa que existe, lo único que queda es la decisión más importante de todas. Rendirse. O luchar. José Salvador Alvarenga eligió luchar. No porque fuera fuerte. No porque fuera invencible. Sino porque tenía un motivo. Volver. Volver a ver a su hija. Volver a pisar tierra. Volver a escuchar una voz humana. Y ese deseo fue más poderoso que el océano más grande del planeta. El día que finalmente tocó tierra, el mundo lo llamó milagro. Pero no fue un milagro. Fue resistencia. Fue instinto. Fue humanidad en su forma más pura. Porque la verdadera fuerza no está en el cuerpo. Está en la mente que decide no rendirse. Hoy su historia no es solo la historia de un náufrago. Es un recordatorio.
de que el ser humano puede sobrevivir a cosas que parecen imposibles, de que incluso en el vacío más absoluto puede existir esperanza, y de que mientras haya una razón para vivir, ningún océano es demasiado grande. Si esta historia te hizo sentir algo, regálame un like y suscríbete. Eso me ayuda a seguir contando historias reales que merecen ser recordadas.